Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Yo soy el doctor Francisco Román, como me han presentado. Soy creador de Oftalmodosis, un canal que también está en YouTube y en Instagram más que todo, donde estoy más activo, en el cual me concentro mucho en dar información de oftalmología a estudiantes. Tratar de darle todo lo masticado posible porque oftalmología, por lo menos yo en mi pregrado le he pasado solamente 2 semanas de clases, combinada con algunos días o algunas horas en consultorio. Y de verdad que es muy poco tiempo para aprender tanta información. Siendo oftalmología, incluso en el Perú, es una de las tres primeras plazas más peleadas en los exámenes de ingreso a la residencia. Muy bien, vamos a hablar de neurooftalmología. Neurooftalmo es una subespecialidad de la oftalmología. Uno, para ser neurooftalmólogo, tiene que estudiar un año de subespecialidad y no todos los países tienen esta subespecialidad como parte de su programa. Así que hay que prestar mucha atención y si es que hubiera alguna duda lo podemos dejar para el final de la clase. Algo que siempre me gusta decir antes de empezar mis exposiciones es de que el ojo es un universo en miniatura. Algo tan pequeño en verdad puede tener tantas cosas. Y muy bien, recuerden que pueden tomar apuntes de todo lo que ustedes consideren importantes. Si es que no entendiste algo, puedes hacer tu pregunta y usualmente lo que yo coloco aquí abajo suele ser de algo de importancia, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de muchas cosas, pero en neurooftalmología, ¿no? Pero vamos a tratar de concentrarnos en lo que más va a tener contacto con ustedes. Vamos a hablar de los movimientos oculares, reflejos pupilares, un poco del síndrome de Horner, los campos visuales, que es lo más importante, y algunas preguntas que ustedes me dejaron anteriormente. Bueno, empecemos con los movimientos oculares. Para poder mover nuestro ojo necesitamos solamente 6 músculos, los 4 rectos y 2 oblicuos. Tenemos el movimiento del recto superior, recto inferior, hacia la parte de la nariz, el recto medial y hacia el lado de la oreja, el recto lateral. Recuerden de que el músculo recto medial es el músculo más fuerte, es el que más utilizamos. Cuando queremos leer, cuando queremos enfocar algo que está de cerca, es el que más estamos utilizando. Por lo tanto, es el más fuerte, el más grueso. Vamos a empezar analizando cuáles son los pares craneales que se encargan de cada movimiento. El sexto par craneal solamente va a intervenir lo que es el movimiento del recto lateral, es decir, el movimiento hacia afuera. El cuarto par craneal se encarga de inervar solamente al oblicuo superior y este se va a encargar de mirar hacia arriba y hacia el entrecejo. Y cuando ocurre la parálisis de este nervio craneal es es lo que se llama la parálisis en mirada patética. Ya más adelante también le voy a mostrar una figura acerca de eso, porque se llama mirada patética. Y el tercer par craneal es el que se encarga de inervar los demás músculos extraoculares, incluyendo al músculo elevador del párpado superior, que no lo estamos colocando acá porque no es responsable del movimiento ocular. Entonces, el tercer par craneal se va a encargar del recto superior, recto inferior, recto medial, el oblicuo inferior y también el músculo elevador del párpado superior. Entonces, acá, junto con estos tres pares craneales, es el que nos gobierna los movimientos oculares, para arriba, abajo, derecha, izquierda y los movimientos en combinación de ellos. Nosotros cuando vamos a evaluar a un paciente, de preferencia hacerlo con una luz que va dirigido hacia la pupila, como es en este caso, para que nos ayude a identificar bien si es que el movimiento ocular está bien realizado o no. Siempre colocar al paciente que ambos ojos estén a la misma altura, que estén al mismo nivel y que también la cara esté mirando también de manera recta. Porque obviamente si evaluamos a un paciente que está mirando de costado, obviamente va a ser distinto hacerlo de la manera correcta, ¿no? Colocamos la luz y de ahí le vamos a pedir al paciente que mire hacia todas las direcciones. Estos son los 9 movimientos
o los 9 lugares donde puede estar el ojo, ¿no? En el centro y los movimientos que hablamos anteriormente. Y después de esto vamos a ver hasta dónde llega la visión. Normalmente cuando un ojo mira hacia algún lado, el brillo de la córnea debe tocar el limbo o debe estar muy cerca del limbo, como en este caso. Cuando yo quiero llevar, por ejemplo, en este paciente, quiero llevar la mirada hacia arriba, no está llegando el brillo corneal hacia el limbo, significa que hay un problema al momento de mirar hacia arriba, hay algún tipo de restricción. Y cuando le hago mirar hacia abajo, el paciente está completamente mirando normal. Entonces vamos a analizar acá para los movimientos del eje de viraje, es decir, para mirar derecha e izquierda, solamente vamos a analizar al sexto par craneal y al tercer par craneal. Cuando quiero mirar hacia arriba y hacia abajo, aparentemente, que es el eje de cabeceo, aparentemente solamente utilizaría el tercer par craneal para estos movimientos. Sin embargo, no es del todo cierto, porque hay partes del movimiento que no solamente para arriba voy a utilizar el recto superior, sino voy a utilizar parte de la fuerza que me da el oblicuo inferior. Y para el cuarto par craneal en parte hace depresión con ayuda del oblicuo inferior, que esto ya está inervado por el cuarto par craneal. Entonces, ¿cómo diferenciamos en los movimientos hacia arriba y hacia abajo el tercer par craneal del cuarto par craneal o de los otros músculos? Porque acá estamos mirando de que hay dos músculos que están accionando para arriba y dos músculos que están accionando para abajo. Nosotros le hacemos movimientos, hacemos de que el ojo mire hacia lugares donde el otro músculo ya no gobierne. Si mirara para arriba estaría haciéndolo con dos músculos a la vez, ¿no? Con el oblicuo inferior y con el recto superior. Pero cuando le pido al paciente que mire hacia afuera y hacia arriba, elevación y abducción, entonces solamente voy a utilizar el movimiento del recto superior para mirar hacia arriba. Y cuando le pido que mire hacia el entrecejo, estoy utilizando solamente al oblicuo inferior. Cuando le pido que mire hacia abajo, el paciente va a utilizar el oblicuo superior y el recto inferior a la vez. Pero cuando le pido que mire hacia afuera y hacia abajo, estoy utilizando solamente el recto inferior. Solamente estoy utilizando lo que sería el tercer par craneal para mirar hacia abajo, ¿no? Y si es que quiero mirar hacia la punta de la nariz, estoy utilizando ya solamente al oblicuo superior. En este caso solamente estaría utilizando al cuarto par craneal, que inerva al oblicuo superior. Entonces es así que tenemos a las 9 posiciones de la mirada. Nosotros cuando hacemos cuando vamos a registrar qué tanto puede mover el ojo, lo hacemos con una cruz que va en este sentido. Entonces le damos también grados de fuerza. -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 y +4. Dependiendo del porcentaje, por así decirlo, de fuerza que lleva a tener. Si el paciente tiene la fuerza correcta, se le indica como 0, como en estas ocasiones. Y si la fuerza no es suficiente para poder llevar al ojo, le podría acá, por ejemplo, al paciente le pondría -1 o -1. Obviamente, si es que el paciente no hace nada de movimiento al lugar indicado, ya sería el -4. O si hace un sobreexceso de movimiento, serían los números positivos hasta un +4. Recuerden de que siempre los oblicuos van a hacer lo contrario que dice su nombre. El oblicuo superior mira hacia inferior y el oblicuo inferior mira hacia superior. Hay que tener en cuenta eso. Y esta de acá es la posición primaria de la mirada. Recuerden de que el flash o el brillo que resalta sobre la córnea tiene que estar por encima de la pupila. La pupila es el círculo negro que nosotros vemos acá, ¿no? Y es allí también que hacemos los movimientos oculares de ambos ojos a la vez, para que hagan las coordinaciones de todos los movimientos. Estas son las 9 posiciones diagnósticas de la mirada, que nos ayudan a identificar si es que hay restricción de movimiento o alteración de algún par craneal. Por ejemplo, acá vemos que el paciente en todo momento que mira hacia arriba hay algún tipo de restricción. Entonces puede estar involucrado tanto el recto inferior el oblicuo inferior como el recto superior en este caso. Ya con los dos ojos tienen que mirar los dos ojos hacia arriba, hacia el centro, hacia abajo con igual potencia.
Y cuando miren los ojos hacia derecha e izquierda, también tiene que ser con la misma potencia, para que los dos ojos miren a un solo objeto a la vez. Eso para que tenga la función de binocularidad. Y eso ya son los movimientos combinados, ¿no? La convergencia es con ayuda del tercer par craneal. Con ayuda del tercer par craneal, el reflejo de convergencia tiene tres fases. Tiene la fase de acomodación, tiene la meiosis y tiene la aducción. La acomodación hace de que el cristalino, que normalmente cuando estamos mirando a algo lejano, se forma plano. Pero cuando queremos mirar algo de cerca, se forma más gordito como si fuera una lupa, para poder enfocar las cosas que están de cerca. Ese es el reflejo de acomodación. La meiosis quiere decir de que el ojito, que la pupila se encuentre normal, al momento de hacer meiosis, la pupila se vuelve más pequeña, se vuelve más pequeñita, para que no ingrese tanta cantidad de luz y solamente nos enfoquemos en un punto exacto de las cosas que estamos mirando de cerca, por ejemplo, algo que estamos leyendo. Y la aducción quiere decir de que con ayuda también del tercer par craneal y los músculos rectos internos, va a hacer de que los dos ojos se junten para mirar a un objeto que está al medio de ellos dos. Entonces acá vemos cómo cuando acercamos algo a los ojos, por reflejo nuestros ojos se juntan. Y también hace meiosis y se acomoda el cristalino. El cover test es importante también para poder identificar si es que hay algún tipo de alteración en los movimientos oculares y también para poder identificar forias y tropias en el caso de estrabismo. Este es el cover and cover, es decir, en todo momento el paciente tiene que estar mirando a un objeto y cubrimos este ojito. Entonces, cuando estamos cubriendo este ojo idealmente también imaginariamente debe estar mirando también el mismo objeto. Y ahora, si es que descubrimos el ojo y el ojo está mirando hacia un lado o hacia el otro, eso se llama tropias. Eso se llaman forias, si es que no lo vemos así a la vista. Quiere decir que es como si fuera un estrabismo oculto. Y el crosscover significa de que nosotros vamos a cubrir un ojo, este ojo empieza a fijar y después fija el otro. Y si vemos de que hay movimiento de los ojos en algún momento, o que se escape del brillo corneal, significa de que el paciente tiene algún grado de estrabismo o algún problema en la convergencia, o algún problema en la binocularidad. La mirada patética que les estuve comentando es cuando hay una parálisis del cuarto par craneal o cuarto nervio craneal, si es el caso de un solo nervio, ¿no? Si pedimos a este paciente que mire hacia arriba y hacia la derecha, hace un correcto movimiento. Pero cuando le pedimos que mire hacia abajo y hacia la derecha, ahí vemos de que el ojo izquierdo no está haciendo un movimiento correcto, solamente está mirando hacia la izquierda, pero no está mirando hacia abajo. Esto quiere decir de que la función del oblicuo superior en este ojo izquierdo está siendo completamente anulado. Yo lo pondría acá un -4 en la función de movimiento del oblicuo superior. Entonces, ¿qué pasaría con este paciente que está mirando un ojo hacia la derecha, y el otro ojo está mirando hacia abajo y a la derecha? Va a tener diplopia. Y eso es muy fastidioso para el paciente. Entonces, es por eso de que el paciente encuentra como la posición más cómoda, la posición de la mirada patética, como si todo le cayera pesado. En la lesión del sexto par craneal, yo le estoy pidiendo, por ejemplo, a este paciente que mire hacia su derecha, pero este ojo no puede. Este ojo, más bien al contrario, está mirando solamente hasta este lado. Y cuando le pido que mire hacia la izquierda, ya los dos ojos me obedecen. Entonces el problema está acá en su ojo derecho, con una lesión del sexto nervio craneal, o una lesión, que también podría ser el caso, una lesión del recto lateral. Cuando hablamos de la lesión del tercer par craneal, habitualmente vamos a encontrar un paciente que tiene ptosis palpebral.
tiene ptosis del párpado. Es decir, él tiene el párpado completamente caído y el paciente está cómodo así, el paciente ve completamente normal. Pero obviamente cuando le levantamos el ojo, nos damos cuenta que un ojo está mirando hacia un lado y el otro hacia otro. Porque acá ya no tiene la fuerza el recto medial para poder llevar el ojo hacia el centro. O de repente a las justas, dependiendo también del grado de la lesión, solamente va a poder llevarlo hacia la línea media. Pero no va a poder, ya no va a poder pasar de la línea media ese ojito. Por la parálisis que tiene del tercer nervio craneal, en este caso de su ojo derecho. Yo le pido al paciente que mire a su derecha y va a ver normal. Mira hacia la izquierda y va a tener diplopia en caso que yo le abra el ojo derecho, porque recuerden que también hay una parálisis del músculo elevador del párpado superior. Entonces, si ya no eleva, el párpado se cae. Hablemos ahora de los reflejos pupilares. Miosis, pupila pequeña. Midriasis, pupila grande. La pupila pequeña está gobernada por el sistema parasimpático y la pupila grande por sistema simpático. ¿Cómo me acuerdo de esto? El parasimpático es por parte del sistema colinérgico y el sistema simpático parte del sistema simpático adrenérgico también, de adrenalina. Entonces aquí viene mi mnemotecnia. Si es que yo al llegar a la cima de la colina veo mucha luz, mi ojo se va a empezar a cerrar para que no entre tanta luz. Cuando yo llego a la encima de la colina hay mucha cantidad de luz, estoy mirando directamente al sol, he llegado al fin del recorrido de la montaña y hay mucha luz. Entonces mi ojo trata de cerrarse lo más que se pueda para que no ingrese tanta luz. Entonces esto hace miosis. Y en el sistema simpático, al ver a alguien simpático, obviamente nuestros ojos se ponen como corazoncitos, ¿no? Se agrandan. Se ponen las pupilas midriáticas, grandes. Y es así como uno se acuerda como la midriasis está relacionada con el sistema simpático y la miosis con el sistema colinérgico o parasimpático. La anisocoria quiere decir de que hay una diferencia de 2 milímetros o más entre el tamaño de ambas pupilas al estar iluminadas. Miren acá el tamaño de ambas pupilas. Obviamente el ojo derecho, la pupila está muchísimo más grande que el ojo izquierdo. Entonces hay que saber, dependiendo también del ambiente, si por ejemplo si estuviéramos en un ambiente iluminado, yo pienso de que este ojo tiene algún problema. Pero si estuviéramos en un ambiente con penumbra, más bien yo pensaría que este era el problema. Entonces, con ayuda de una linterna es que yo voy a tratar de determinar cuál es la pupila o el ojo que está afectado. ¿Cómo actúan los reflejos pupilares? Yo tengo un reflejo de ida y un reflejo de venida, ¿no? Un reflejo de ida, el reflejo de ida es el reflejo aferente y el reflejo de llegada es el reflejo eferente. Aferente el de ida y el eferente de llegada. Yo cuando voy a iluminar una pupila, la pupila, por el sistema colinérgico, al llegar a la cima de la colina, se vuelve pequeña, hace miosis, se cierra para que no entre tanta luz. Pero ¿cómo actúa eso? Una vez de que la luz ingresa a la retina, ya sea por la retina nasal o por la retina temporal, cualquiera de esas dos vías, va a llegar al cerebro por parte del segundo par craneal, el segundo nervio craneal, el nervio óptico, ¿no? El nervio óptico pasa por el quiasma o de repente no pasa por el quiasma, dependiendo de la zona de la retina que está siendo iluminada, y llega al canalículo superior. Estas fibras del canalículo superior se intercomunican también con el núcleo de Edinger-Westphal. Con este núcleo es que se comparte la información de un solo ojo para ambos a la vez. Es decir, yo solamente iluminando este ojo que yo estoy haciendo miosis, voy a provocar la miosis también en el otro ojo. ¿Cómo es que sucede? Una vez de que el segundo par craneal se conecta con este sistema de aquí, el núcleo de Edinger-Westphal va a enviar la información a ambos ojos a la vez. Acá se dan cuenta de que este
Este lado se conecta con ambos núcleos, del ojo derecho y del ojo izquierdo, y este también, del ojo derecho y del ojo izquierdo. Entonces, a la vez la información va a llegar hacia el ganglio ciliar y de allí el nervio que se encarga de hacer miosis, el esfínter de la pupila. Esfínter de la pupila. Y de esa manera, yo iluminando un solo ojo, logro que ambos ojos hagan miosis. Entonces, ¿cómo evaluamos los reflejos fotomotores? Primero, yo ilumino un ojo y se hace pequeño. Ese es el reflejo fotomotor o el reflejo aferente. Acá nuevamente, pero esta vez voy a tapar el ojo izquierdo. Entonces acá yo voy a iluminar directamente al ojo. Como ven, si es que no ilumino directamente al ojo, no se hace totalmente pequeña la pupila. Solamente cuando ilumino directamente es que sucede eso. ¿Y cuál es la diferencia entre taparla y no taparla? Es que cuando yo la tapo, si es que hay algo de luz que ingrese al ojo izquierdo, ya no me va a engañar haciendo un reflejo consensual o un reflejo diferente de este otro ojo. Es decir, cuando yo tapo este ojo, solamente voy a examinar el ojo que estoy iluminando. Lo mismo para el ojo izquierdo, voy a tapar el ojo derecho y llego a iluminar. De preferencia siempre se tiene que utilizar una luz que no difumine, que no difumine mucho, sino una luz que vaya lo más directo posible. O si es que voy a utilizar la luz del celular, ponerlo muy cerca del ojo para que pueda recibir la mayor cantidad de estímulo este ojo. Y al momento de cubrirlo, la luz que va a venir del celular o de la linterna no va a intervenir en el otro ojo. Entonces, de esta manera se evalúa el reflejo fotomotor o el reflejo aferente de cada ojo. El reflejo consensual se hace iluminar un solo ojo y rápidamente, después de 3 o 4 segundos que me quedo iluminando este ojo para darle chance de que haga miosis, me voy rápidamente hacia el otro ojo. Puedo irme con la linterna o sin la linterna, pero de preferencia yo me voy con la linterna para ver cómo está la pupila. Hay veces que sin linterna no me doy cuenta, dependiendo también del grado de penumbra. Por ejemplo, acá el ojo derecho está en penumbra y no me doy cuenta mucho del estado de la pupila. Entonces acá rápidamente me doy cuenta de que la pupila continúa pequeña. Del ojo derecho, que he estado eliminando 3-4 segundos, rápidamente me voy al ojo izquierdo y en este momento me doy cuenta que la pupila sigue pequeña. Esto es reflejo consensual adecuado, positivo. Y obviamente lo mismo para el otro ojo. Ahora, yo también puedo iluminar de esta manera sin tener que tapar, pero siempre prefiero tapar para poder no engañarme con el reflejo consensual del otro ojo. Yo una vez de que ilumino un ojo, por manera refleja, el otro ojo también tiene que hacer miosis, a pesar que esté tapado. Entonces, ¿a qué se le llama el defecto pupilar aferente relativo? Aferente relativo significa de que la pupila algo hace de movimiento, algo quiere hacer de miosis, pero no lo llega a hacer completamente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es que yo estoy en un lugar muy iluminado y yo le doy una fuente de luz al ojo derecho, el ojo izquierdo aparentemente está normal. Y que le pongo una fuente de luz al ojo izquierdo, en un ambiente que está muy iluminado, aparentemente el otro ojo también está bien. Pero ¿qué ocurre si es que lo tapo? Cuando ya hago el examen de manera adecuada, trato de apagar las luces del ambiente o si es que no se puede, tratar de cubrir con mi mano para que no le llegue la luz. Acá le pongo la luz en el ojo derecho y el reflejo aferente, es decir, a este ojito, tiene un defecto pupilar aferente relativo negativo. Es decir, este ojo recibe la luz y envía la señal por el tercer par craneal. En cambio, cuando yo le pongo acá la luz en el ojo izquierdo, quiere decir de que la señal que envía el segundo par craneal está abolida. El segundo par craneal no está enviando la información. Y por lo tanto, si es que el tercer par craneal obviamente no recibe la información, no va a hacer miosis del otro ojo. Entonces, es un DEPAR negativo para el ojo derecho
y un depar positivo para el ojo izquierdo. Muy bien, acá nuevamente estamos al llegar al cima de la colina, por el sistema colinérgico se hace pequeña la pupila. El segundo par craneal envía información al tercer par craneal de su mismo ojo y al tercer par craneal del otro ojo. Está correcto. En cambio, al haber una fuente de luz, acá cuando hay midriasis, recuérdense del corazoncito, solamente está actuando el sistema simpático. Y el sistema colinérgico no está actuando. Eso, o de repente también puede ser de que el segundo par craneal es el que esté abolido, el que esté afectado, y es por eso de que no envía la información para poder hacer miosis. Bien, el defecto pupilar eferente. El defecto pupilar eferente es cuando más bien yo debería enviar la información a través del tercer par craneal y no sucede eso. El tercer par craneal, por el sistema parasimpático colinérgico, debería ocasionar la miosis, sin embargo acá no está pasando, ¿no? Y cuando yo le pongo una luz acá en el ojito izquierdo, sí pasa para acá, significa que el segundo par craneal del ojo izquierdo sí funciona, pero el tercer par craneal o el sistema parasimpático, que va por el tercer par craneal, no está funcionando. Acá se queda solamente dominando el sistema parasimpático. Vamos a hablar un poquito de pupilas. La pupila tónica de Addy es una pupila tónica. Hay una denervación postganglionar simpática, es decir, la parte simpática es la que no está actuando. Entonces, mejor dicho, hay una denervación postganglionar simpática. Entonces, la simpática está más bien sobreactuando, ¿no? Acá yo trato de iluminar los ojitos y la pupila siempre va a estar grande, va a ser irregular. El reflejo consensual puede ser ausente o lento. Recuerden que el reflejo consensual es cuando ya miro hacia el centro, hay acomodación y tiene que haber miosis, pero acá no lo hay, ¿no? Y dificultad para enfocar. Si es que yo quiero mirar algo que está de cerca y tengo la pupila dilatada, algunos de ustedes de repente cuando tenían menos de 15 años y le metían la vista, les colocaba unas gotitas para que ustedes puedan hacerse una correcta medida de vista. Eso se llama refracción con cicloplegia. Entonces le ponemos unas gotitas que va a hacer de que uno vea borroso porque hay una mayor entrada de luz a este ojo y las cosas que quiere ver uno de cerca no se va a poder concentrar en un solo punto como es acá en el lado del ojo derecho. Entonces en la pupila tónica de Addy la pupila siempre va a estar dilatada. En la pupila de Argyll-Robertson, acá tenemos la mnemotecnia, la dorsalis, para poder acordarnos cuáles podrían ser las causas. Es un paciente que va a tener neurosífilis, es decir, ya la sífilis ha actuado a nivel neuronal, esa es neurosífilis. Y por lo tanto el paciente no va a poder hacer una midriasis adecuada. El reflejo fotomotor va a estar abolido, las pupilas se van a quedar del mismo tamaño usualmente. Lo bueno es de que el reflejo de acomodación va a estar conservado, pero va a haber una pérdida del reflejo consensual. En algunos pacientes se van a encontrar de que las pupilas van a estar distorsionadas, no van a ser completamente redonditas. Y en algún momento se me preguntó por qué motivo los midriáticos no funcionan en este tipo de pupilas. Y el motivo es el siguiente, es de que al paciente lo único que puede hacer, o sea, tiene una pupila así. Esta pupila, como está toda destrozada o está muy lastimada, no se puede agrandar más, pero sí se puede poner más pequeña gracias a los músculos del esfínter de la pupila. Es decir, el esfínter de la pupila sí va a estar funcionando, siquiera algo, ¿no? Y eso solamente va a presentarse cuando el paciente va a estar mirando hacia el centro, ¿no? Cuando quiere tener un reflejo de acomodación porque está conservado. Pero cuando dilato la pupila no voy a poder dilatarla completamente bien porque va a haber sinequias. La sinequia se le dice cuando la pupila está pegada al cristalino, en este caso serían sinequias posteriores.
y eso es muy frecuente en encontrar en pacientes con neurosífilis. También se le decía que el Argyll-Robertson era el de la pupila de la prostituta. Obviamente también se puede encontrar en pacientes con lupus, con diabetes mellitus y cualquiera de estas dorsales, ¿no? Entonces acabo de tener a un paciente de que aparentemente las pupilas están normales, le pongo la luz y no va a hacerse tan pequeñas porque también va a haber una afectación en algún sentido del segundo par craneal, pero cuando quiere enfocar algo cercano va a haber un buen reflejo de convergencia. Las pupilas se vuelven un poquito más pequeñas siquiera. La pupila de Marcus-Gahn es lo que también se le dice el efecto pupilar aferente relativo, ¿no? Hay una lesión del nervio óptico o algo en la retina, como por ejemplo acá hay una hemorragia de la retina muy grande y específicamente en la mácula, específicamente acá está sucediendo en la mácula, en el cual todo ingreso de luz en esta zona va a estar completamente abolido. Entonces el paciente va a mantener reflejo consensual porque la pupila no está alterada, pero va a haber una falta de reflejo fotomotor directo o un defecto pupilar aferente relativo positivo, un DEPAR positivo, porque este ojo no está recibiendo la cantidad de luz para poder enviarle la información al segundo par craneal y que éste envíe a ambos ojitos al tercer par craneal la función de miosis. Entonces tenemos acá un paciente que un ojo, el ojo derecho actúa bien, pero el ojo izquierdo, por algún problema de la retina o del nervio óptico, no está haciendo miosis. La fuente de luz va a hacer de que este paciente tenga un DEPAR positivo, en este caso del ojito izquierdo. Y acá una mnemotecnia para acordarse de las pupilas. Horner, la pupila miótica, tiene una sola U y como tiene una sola O es unilateral. La pupila de Addy tiene la D de midriática, de midriasis, entonces, y tiene una sola D, entonces un solo ojito es el que está afectado. Y Argyll-Robertson tiene dos O, es una pupila miótica por la O, pero tiene dos O, entonces es bilateral, ambos ojitos, ¿no? Y ahora vamos a hablar acerca del síndrome de Horner. Acá es toda la lista de lo que debería presentar el paciente con síndrome de Horner, ¿no? Un Horner completo, porque también hay Horner incompleto. Horner completo va a tener miosis, pupila pequeña, anisocoria, una pupila más grande que la otra, una dilatación lenta o abolida completamente. Va a tener ptosis, caída del párpado, en este caso caída del párpado superior, y una ptosis invertida que ahora más adelante les voy a comentar, porque esta ptosis invertida es la que da la apariencia de una pseudoenoftalmos. Por eso dice aspecto hundido de los ojos, y es un aspecto, no es que el ojo se hunda, esto no es un enoftalmos, sino es un falso enoftalmos. Va a haber anhidrosis en el paciente que tiene completo, y en el incompleto, la anhidrosis no va a estar afectada, o sea, el paciente va a sudar de ambos lados de la cara. En pacientes pediátricos, cuando ocurre el síndrome de Horner, va a haber una heterocromía del iris. Muy bien, recordemos nuevamente, miosis, la colina, colinérgico, dilatación lenta, va a tener dilatación lenta, ese mismo ojito va a tener una dilatación lenta porque va a haber mucha miosis. Esta de acá es la fotito de al llegar a la colina va a haber tanta luz que nuestra pupila va a empezar a ponerse pequeña. Y bueno, la anisocoria, obviamente, cuando ya hay mayor de 2 milímetros entre pupila y pupila. Heterocromía del iris es cuando hay de diferentes colores. En este caso, el síndrome de Horner ha caído en este ojito. Cuando el iris, que es el que le da el color al ojo, no recibe el suficiente estímulo, empieza a tener menor cantidad de pigmento. Y acá tenemos a un paciente que tiene una ptosis palpebral con enoftalmos aparente. ¿Por qué digo enoftalmos? Acá hay una caída del párpado superior y también un y una ptosis invertida. Una ptosis invertida del párpado inferior, o sea, en lugar de caer hacia la nariz, cae hacia arriba.
cae hacia arriba. Esta es la única forma de decir cae hacia arriba, ¿no? Porque miren, fíjense, acá normalmente el párpado inferior debería tocar a las justas el borde del color del ojo, que es el iris. Y el párpado superior debe cubrir por lo menos unos 2 milímetros del iris de la parte superior, 2 milímetros de la córnea, y tiene que estar rozando la córnea inferior. Eso es lo normal. En cambio, en este paciente, en su ojito izquierdo, vemos cómo hay más de 2 milímetros que está cubriendo el párpado superior, y el párpado inferior, si nos damos cuenta acá de las arruguitas, acá hay menos arrugas y están mirando hacia arriba, ¿no? Está llevándose hacia arriba el párpado inferior. Entonces acá pareciera que tuviera un enoftalmos, cuando en verdad es un pseudo enoftalmos, un falso enoftalmos. Da la apariencia que tuviera el ojo hundido, pero en verdad no es así. Obviamente el paciente con síndrome de Horner, los movimientos oculares no están alterados y solamente se altera el músculo de Müller. Porque el músculo de Müller es el músculo accesorio que también nos ayuda a permanecer en todo momento nosotros con nuestros ojos abiertos. No estamos elevando el párpado a cada rato con el tercer par craneal, sino también nos ayuda el músculo de Müller, que está en acá, ¿dónde está? Acá. Esta pequeña fibrita de acá, que inicia y termina en el mismo párpado superior, es el que nos ayuda a mantener los ojos abiertos de manera involuntaria, ¿no? Este es está inervado por el sistema simpático, el sistema autónomo. Cuando queramos mirar hacia arriba, ahí sí actúa de mayor manera el tercer par craneal para mover al músculo elevador del párpado superior. Pero cuando miramos al frente solamente estamos actuando más que todo el músculo de Müller. Entonces el paciente, este musculito de acá deja de funcionar, deja de estirarse. Entonces va a haber una caída, una leve caída, no es completa, una leve caída del párpado superior. La anidrosis obviamente va a estar abolida en el mismo lado del síndrome de Horner, pero solamente en el Horner completo. Entonces tenemos acá una triada, la triada del PAM. PAM de tosis, PAM de tosis, la P de tosis, la A de anidrosis y la M de miosis. Este es en el síndrome de Horner completo, ¿no? Y también podemos pensar en una tetrada, ¿no? A Pamela Anderson. Tenemos la tosis, anidrosis y miosis y la E de enoftalmos. Pero en verdad es un pseudoenoftalmos, recuerden eso, ¿ya? Acá tenemos la caída del párpado superior, que no es completa. Un lado de la cara nomás suda, pero el otro lado que está afectado deja de sudar. Eso se llama anidrosis. La pupila va a estar más pequeña, es decir, como ya voy a tratar de apuntar, ¿no? Cuando quiero apuntar a algo, entrecierro el ojo, entonces la pupila se vuelve como decir que la pupila se vuelve más chiquita, ¿no? Y este de acá también es el caso de un paciente con síndrome de Horner. Acá tenemos un paciente con leve caída del párpado superior. Y si se dan cuenta, a pesar, no es mucha la diferencia entre el tamaño de pupila y pupila, ¿no? Acá el ojo izquierdo tiene miosis y el ojo derecho está supuestamente completamente normal. Para que haya síndrome de Horner tiene que haber lesión de cualquiera de los tres neuronas de la vía simpática. Empieza desde el hipotálamo, la parte posterior, de ahí viene la primera neurona hasta la médula, entre C8 hasta T2. Entre C8 hasta T2 empieza a inervar. De cada inervación vayan a llegar la segunda neurona hasta el ganglio cervical superior. Y del ganglio cervical superior es cuando empieza a pasar acá a través de la carótida interna, empieza a llegar hasta el músculo esfínter de la pupila, el músculo dilatador de la pupila, para ocasionar la dilatación por el sistema simpático al ver a alguien simpático. Va a inervar también al músculo de Müller para que estemos atentos a la clase o atentos a la persona que nos parece simpática, tenemos los ojos abiertos.
Y hay una ramita que está acá, antes de llegar al ojo, una ramita que sale para inervar a las glándulas sudoríparas del rostro. Entonces el paciente que tiene lesión de la primera neurona va a tener un síndrome de Horner completo, cualquier lesión de la primera neurona. Si tiene una lesión de la segunda neurona, obviamente también tiene un síndrome de Horner completo. Y aquí va la diferencia. Cuando el paciente tiene una lesión a nivel de la carótida interna, va a tener un síndrome de Horner incompleto. Va a tener un síndrome de Horner incompleto. Y si va a tener una lesión a nivel de ganglio cervical superior hasta la división, que esto es un tramo muy pequeño, ahí también tendría un síndrome de Horner, pero en este caso completo. Porque es aquí donde va a llegar las fibras hacia la cara de las glándulas sudoríparas. Es muy temprano en la tercera neurona donde hace la división, y cuando por ejemplo hay una aneurisma, una sección, un trauma, una comunicación entre la carótida y el seno cavernoso, no sé, digamos, algún tipo de lesión que pueda ocasionar en la carótida interna, va a lesionar la inervación del músculo de Müller y del dilatador de la pupila. Muy bien, pasemos a los campos visuales de manera rápida. Imaginemos que estamos en un cuarto. Imaginemos que estemos en un cuarto y estamos mirando al centro de este cuarto. Este cuarto tiene 4 colores. Estamos justo en la parte central. A la derecha y arriba tenemos el azul. Estamos mirando acá al centro por si acaso. A la derecha y arriba tenemos el azul. A la izquierda arriba tenemos el amarillo. A la derecha y abajo tenemos el rojo. Y abajo a la izquierda tenemos el verde. Obviamente vemos todos esos colores y miramos acá en el centro. Este va a ser nuestro punto de fijación de partir de ahora. Todos los ejemplos que les voy a decir es mirando el punto de fijación, el lugar donde coinciden estos 4 colores. Entonces, si es que tenemos acá el punto de fijación de derecha e izquierda, podríamos estar mirando a la derecha el rojo y a la izquierda estamos mirando el verde. O en todo caso, a la derecha tenemos el azul y a la izquierda tenemos el amarillo. Pero vamos a poner el ejemplo con el rojo y el verde. Tenemos este ojito en el punto de fijación, justo aquí. Entonces, al lado derecho, y suponemos de que acá está, este es nuestro ojo derecho. Y tenemos acá nuestra nariz, ¿no? Nuestra nariz estaría así. Esta sería nuestra nariz. Y este es nuestro ojo derecho. El lado derecho se le llama temporal. Todo lo que viene a partir de acá se viene la luz temporal. Se le dice temporal por el hueso temporal. Y todo lo que está hacia el lado izquierdo es nasal, para mi ojo derecho obviamente, ¿no? Es hacia nasal porque aquí está la nariz. Temporal aquí y nasal acá. Este es para nuestro ojo derecho. Entonces, toda esta zona de acá va a llegar la luz. Lo voy a cambiar de color para que se note. Acá va a llegar la luz de esta manera. En toda esta manera para nuestro campo visual. En 90 grados llega la luz y baña toda la retina nasal. Recuerden, cuando la luz ingresa al ojo, la luz llega al lado contrario donde está la retina. La luz temporal va a llegar a mi retina nasal. Y en el lado izquierdo, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos la nariz y por lo tanto la nariz no va a dejar o va a impedir de que llegue el total de la luz, solamente llega un 60 grados de luz y va a bañar toda la retina temporal. Todo lo que viene desde nasal va a llegar a mi retina temporal. Ahora hagamos el mismo ejemplo, pero mirando de abajo y arriba. Arriba obviamente tenemos acá el párpado superior y abajo tenemos el párpado inferior, que también van a ser limitantes. O acá también tenemos a la mejilla y acá tenemos a la frente, que también va a ser nuestros limitantes para los campos superiores e inferiores. Mirando el punto de fijación nuevamente, tenemos en la parte de arriba, la luz debería llegar así, pero por las pestañas, por el párpado superior o por la ceja, por la frente pronunciada, solamente va a llegar 50 grados. Y todo lo que es superior
va a llegar a la retina inferior. De igual manera, todo lo verde solamente va a llegar a 70 grados de visión. Todo lo que está inferior va a llegar a mi retina superior. El mundo al revés en el ojito. Entonces, más o menos, nuestro campo visual va a ser así, en estos grados. Si que yo miro acá, si que yo miro acá al centro, solamente voy a tener estos lados. Obviamente este es con mi ojo derecho, mirando todo esto con mi ojo derecho. Acá tenemos la nariz, obviamente mirando a la pantalla del celular o de la computadora. Acá tenemos al medio la nariz, acá tenemos mi ojo izquierdo y este de acá es mi ojo derecho. Y el campo visual prácticamente sería todo esto. Todo lo demás desaparece para nosotros, todo lo que está de negro. Y obviamente es lo contrario, pero para el ojo izquierdo, ¿no? Los mismos colores, solamente que diferentes ángulos. Cuando ya fusionamos ambos ojos, vamos a tener una visión binocular de toda esta zona de acá. Monocular del ojo izquierdo, en esta zona de acá, y monocular del ojo derecho, en esta zona de acá. Entonces vamos a aprender términos nuevos de semiología. Visión monocular significa un solo ojo. Binocular, ambos ojos a la vez. Esta alcanza la visión monocular de este lado, solamente esos colores. Visión monocular del ojo izquierdo. Y de este lado, solamente va a alcanzar esta visión de mi ojo derecho. Y al combinar, obviamente ahí ya tenemos la visión de ambos lados. Ahí nuestro cerebro procesa un gran campo visual de 90 grados a ambos lados, porque ambos se fusionan, ¿no? Y cuando queremos hacer una visión binocular, solamente va a estar en esta zona de acá, en esta zona céntrica, la zona binocular. Y la visión binocular nos ayuda mucho también para poder entender la profundidad de las cosas, la profundidad y la estereopsis. Estereopsis significa el entendimiento de qué objeto está antes o después de nuestra visión. Y esa es la visión monocular del ojo izquierdo y del ojo derecho. Muy bien, entonces tenemos acá, según la zona, inferior, superior, inferior, izquierda, derecha, temporal y nasal. Para el campo visual superior, acá regresamos nuevamente a esta diapositiva. Nosotros tenemos, para poder ver el mundo, necesitamos de nuestros dos ojos, aunque podemos ver nuestro mundo también parcialmente con un solo ojo. Tenemos la vía prequiasmática, quiasmática y posquiasmática. Cuando hay una lesión en la vía prequiasmática, solamente se afecta a un solo ojo. Por ejemplo, una lesión en el nervio óptico completo solamente afecta a un solo ojo. Cuando tengo una lesión quiasmática, va a lesionar ambos ojos, la visión de ambos ojos. Pero en este caso solamente se lesionaría la parte que se entrecruza, que vendría a ser la retina nasal, la retina que viene de acá. Y obviamente la retina que viene de acá es la retina, es la luz que viene de la parte temporal de la visión de ambos ojitos. Es por eso de que esta zona de acá va a estar abolida. Cuando tengo una lesión posquiasmática, va a haber una lesión, ya no va a ser tan grande como las lesiones quiasmáticas, pero ya empiezan a tener también en ambos lados. Y pueden ser congruentes o no congruentes, que más adelante le voy a decir. Por ejemplo, esta lesión de acá es más pequeña que la lesión de aquí. Es decir, que el lado de este lado de acá se ha afectado más. En cambio, en esta porción de aquí, ambos lados se ha afectado por igual. Estas son lesiones congruentes. Muy bien, entonces, sabiendo esto, nuestro campo visual superior lo vemos con nuestro cerebro inferior, con el cerebro que va de abajo. Las fibras, después de que pasan por el quiasma óptico, llegan por el tracto óptico hasta el cuerpo geniculado lateral. Y el cuerpo geniculado lateral, ahí es donde empiezan a aparecer las radiaciones ópticas. Y vienen radiaciones ópticas de arriba y de abajo. Las de visión de arriba
Obviamente recuerden de que todo lo que viene de arriba va a caer en la retina de abajo, va a caer en la retina de abajo, y cuando lleva por la parte de abajo va a ser transportado por esta parte de acá. En las vías, las radiaciones ópticas se van a llevar por las zonas de los lóbulos temporales. En cambio, el campo visual inferior, cuando hay una lesión, cuando la luz inferior, va a haber la luz que va a llegar hacia la parte de arriba de la retina. Y esta la transporta por arriba también. Entonces nosotros las cosas de abajo, las cosas que vemos de abajo, la vemos prácticamente con las radiaciones ópticas que van hacia el lóbulo parietal. Cuando nosotros vemos algo que está hacia nuestra derecha, en el ojo derecho, en el ojo izquierdo a la derecha, ojo derecho a la derecha, lo vemos con el lado izquierdo de nuestro cerebro. Y cuando vemos las cosas del lado izquierdo, van hacia el lado derecho de nuestro cerebro. ¿Bien? Cuando nosotros queremos ver algo con nuestro campo nasal va a ser visto con las fibras que no se decusan, con las fibras que van directamente hacia el occipital, ¿no? Que no pasan por el quiasma óptico. Obviamente van a pasar por el tracto óptico, por el cuerpo genicular lateral, pero no van a pasar por el centro del quiasma óptico. En cambio, nuestro campo visual, el campo visual temporal, va a pasar, sí, por la decusación del quiasma óptico. Entonces, cualquier lesión en el quiasma óptico, vamos a perder la visión en nuestro campo temporal. Y solamente nos quedaríamos con nuestra visión nasal. Entonces, según el área comprometida, pueden ser cuadrante superior derecho, izquierdo o cuadrante inferior derecho, izquierdo. Este es el cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo e inferior derecho, de ambos lados, ¿no? Y recuerden combinar lo anterior aprendido. Si es que las fibras van por abajo, la visión va por abajo, las fibras van hacia arriba, por nuestro lóbulo parietal. Y como van en el lado derecho de nuestra visión, van a ir por el lado izquierdo de nuestro cerebro. Lo mismo acá. Si va, por ejemplo acá, la zona superior de nuestra visión, van a ir por la parte inferior de nuestro cerebro, por el lóbulo parietal, pero como es el lado izquierdo de nuestra visión, van a ir por el lado derecho de nuestro cerebro, porque todo se decusa. Y que sea el término homónimo o heterónimo quiere decir homónimo, el mismo lado. Este es el lado derecho del campo visual del ojo izquierdo y este es el lado derecho del campo visual del ojo izquierdo. Y heterónimo quiere decir que ha habido una lesión en diferentes campos, campos contrarios. Que sea congruente o incongruente quiere decir congruente, que es casi del mismo tamaño de la lesión, o afectan la misma cantidad de cuadrantes, pero incongruente quiere decir de que, por ejemplo, acá es una lesión pequeña, pero acá es una lesión que es más grande, ¿no? Y lo que también a veces se tiene dudas es acerca del respeto macular. Si es que hay respeto macular o no hay respeto macular. Todo lo que les he dicho es el campo visual completo. Pero nosotros cuando hacemos el examen del campo visual solamente nos concentramos en esta pequeña zona de acá, que son los primeros 30 grados centrales. Nos concentramos en esta zona de acá. En esos 30 grados centrales es nuestra visión macular y es la visión con la cual nos ayuda mucho a identificar, por ejemplo, el rostro de las personas o incluso a leer. Si yo he tenido un paciente que ha tenido un infarto del lóbulo occipital del cerebro, del lóbulo derecho, la afectación va a estar en mi campo visual izquierdo, en el campo visual izquierdo. Pero como son muchas las fibras de la mácula que llegan hasta el lóbulo occipital, algunas fibras de la mácula de este lado, van a sobrevivir. Algunas fibras de este lado van a sobrevivir. Es por eso de que voy a tener respeto macular. En cambio, si yo tengo una lesión, por ejemplo, ya
desde el tracto óptico, por ejemplo, o en este caso que estoy haciendo, tengo una lesión del quiasma óptico exactamente, ahí destruyo el total de las fibras y obviamente ya no voy a tener la visión temporal de ambos ojos a la vez. Y bueno, las cuadrantanopsias son cuando ya tenemos, por ejemplo, acá tenemos una cuadrantanopsia bitemporal superior, es decir, este lado afectado arriba, este lado afectado arriba, de ambos lados laterales, por eso es bitemporal, y superior porque está en la parte de arriba. Hay una pérdida de la binocularidad de esta zona de acá. Cuadrantanopsia bitemporal inferior, quiere decir de que perdí la zona temporal del ojo izquierdo, la zona temporal inferior del ojo derecho, ambos ojos bitemporal, ambos lados temporales e inferior. Y voy a tener una pérdida de la visión binocular inferior, es decir, el paciente no va a poder distinguir muy bien qué cosa está delante de qué cosa cuando quiero mirar algo de cerca, en la parte inferior. Esta es una cuadrantanopsia binasal superior, binasal ambos ojos, binasal inferior ambos ojos. Una cuadrantanopsia homónima superior derecha. Este es superior derecho. Superior derecho, acá voy a estar abolido mi campo visual binocular también del lado derecho. Cuadrantanopsia homónima, superior izquierda, superior izquierda, superior izquierda. Y se dice homónima porque está en el mismo campo, ¿no? Está en el mismo campo. Inferior izquierda, inferior izquierda. Y este es inferior derecha. Inferior derecha, una cuadrantanopsia homónima. Obviamente los bitemporales o los binasales son los no homónimos, ¿no? Los heterónimos. Y vamos a las hemianopsias. Las hemianopsias, por ejemplo, en la hemianopsia bitemporal, clásico de tumores de hipófisis como un macroadenoma o un craneofaringioma, voy a tener alteración del quiasma óptico. Y el quiasma óptico es el que me ve las zonas temporales. El paciente muy poco se va a dar cuenta porque todavía conserva algo de su visión central, pero cuando se le acerque alguien por los costados, el paciente no lo va a ver. Clásico de tumores de la hipófisis. Hemianopsia binasal es algo muy raro de encontrar, puede suceder y sucede cuando hay alteración, acá tenemos el quiasma óptico, cuando hay alteración de estas zonas de acá. Y justo es la arteria carótida interna que pasa por allí. Cuando hay un aneurisma de la arteria carótida interna es cuando se daña la visión nasal de este lado. Y que sucediera dos aneurismas a la vez es que ya ocurriría la lesión de tipo binasal. Obviamente esta de acá es la homónima derecha, porque está en el lado derecho, ambos lados derechos, homónima derecha. Ambos lados izquierdos, homónima izquierda, altitudinal superior y altitudinal inferior. Muy bien, ahora terminemos la charla, que ya se está extendiendo, con algunas preguntas que nos han dejado de neurooftalmo. ¿Cuál es la clínica característica de la neuropatía óptica anterior arterítica? Esta de acá es. Nosotros vamos a pensar en un paciente, tienen que ponerse la imagen en sus cabezas. Tenemos un paciente que tiene claudicación intermitente de la mandíbula. Notas de que está enojado. Este de acá es una arteritis de la célula gigantes, ¿no? Una arteritis de la temporal. Tú le haces el fondo de ojo y encuentras edema de papila. Recuerden que edema de papila no es lo mismo que papiledema. Edema de papila es una inflamación de la papila por X motivo. Papiledema es el edema de papila, inflamación de del nervio óptico causado por hipertensión endocraniana. Y tenemos a un paciente de que le hacemos los exámenes de sangre y empieza todo elevado. Todo está elevado. Es un paciente de que raramente mejora su visión si es que no hacemos el tratamiento a tiempo y los dos ojos se van a comprometer por lo menos un 54 hasta un 95% si es que no llegamos a darle tratamiento a tiempo. El tratamiento son esteroides de vía sistémica, de
Por ejemplo, le podremos dar 1 gramo de metilprednisolona por kilo de peso, vía endovenosa, para darle su tratamiento inicial. En cambio, el paciente que tiene neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, acá me están preguntando cuál es el tratamiento y a qué edad se presenta. El arterítico, por inflamación de la arteria, se presenta más o menos a los 70 años y es más, se presenta más en mujeres que en hombres. En cambio, la no arterítica se presenta a los 60 años y es igual en hombres y mujeres. Y es el paciente que no se le descubre a tiempo tampoco, porque el paciente puede tener todavía un poco de buena visión en el 60% de casos. El edema del nervio óptico es poquito, solamente voy a ver un poco de hiperemia del nervio óptico. Al paciente le hago sus análisis de sangre y se encuentra completamente normal. Y que se comprometa el otro ojito es el 31% de casos. Y en tratamiento, hasta el 2020, nada ha sido probado. No hay tratamiento para este paciente. En un caso de neuropatía óptica isquémica no arterítica aguda presentada de forma bilateral, ¿se debe sospechar de una enfermedad sistémica o un medicamento como causa? No, porque si no, ya encontraría la causa. Y sabemos que la no arterítica no tiene causa. Entonces no podemos sospechar de alguna enfermedad. Hasta ahora se siguen buscando los problemas y no. Y acá también les traigo un campo visual. Este es un campo visual de 30 grados, en el cual estamos solamente valorando los 30 grados centrales de la visión del paciente. Este de acá se llama mancha ciega. Este es un paciente que tuvo, este de acá es de su ojo derecho. Acá el paciente tiene un campo visual ok, ¿no? Acá no les he puesto, pero acá el otro campo visual estaba afectado, ¿no? El ojo izquierdo. Y después de 3 semanas, después de unas 3 semanas, el paciente empieza a afectar también el campo visual. Si se dan cuenta, el paciente puede leer todavía. Si tú le dices, mire la cartilla de Snellen, el paciente o la paciente te va a decir todas las letras. Sin embargo, va a haber parte de su visión que ya va a estar afectada. Y también se presenta así igualito. Es un nervio óptico con edema de papila, pero es un edema de papila no tan pálido, ¿no? O sea, por lo menos un poco más amarillento. ¿Cómo se trata el síndrome de Behr en relación a neuropatías? El síndrome de Behr es algo que realmente a mí nunca me han enseñado, estuve buscando acerca de eso. Y aparte de múltiples cosas que se pueden encontrar como retardo mental, alteraciones morfológicas de la columna, alteraciones neurológicas más que todo, va a tener el paciente atrofia óptica. Es decir, los pacientes no van a tener buena visión. Y lo único que se les recomendaría es de que vayan al servicio de baja visión, que es un servicio especializado de la oftalmología. También requiere 1 año de estudio después de haber aprendido oftalmología. ¿Cuáles son las manifestaciones oculares de la neuropatía óptica hereditaria de Leber? Recuerden de que la neuropatía óptica de Leber, como es una neuropatía que solamente se hereda por vía mitocondrial, solamente lo va a heredar de madre, lo va a heredar a hijos, ya sea varones o mujeres. Solamente la madre lo pasa a la siguiente generación. Y tenemos a un paciente que es joven, que siempre ha tenido buena visión y de un momento a otro, ¡boom!, ya no ve nada de las cosas del centro y las cosas que están a su periferia la ve borrosas. ¿Qué es lo que sucede en el paciente con neuropatía óptica de Leber? Va a haber una neuropatía óptica que va a llegar pronto a la atrofia porque todo lo que se encarga, todo lo que es el nervio óptico está lleno de los axones de las células ganglionares. Y en esta patología lo que sucede es una apoptosis de las células ganglionares. Entonces, por más luz que llegue acá al fotorreceptor y llegue también a las últimas capas de la retina, si no hay nadie que conecte la retina con el cerebro, que lo hacen los axones, prácticamente no va a haber información, ¿no? Normalmente todos los axones van a caer como si fuera un pozo en el medio de un lago, van a caer ahí todas las fibras nerviosas, pero si tenemos acá un pozo seco que no cae ni agua, entonces no va a haber información que va a llevar hacia el cerebro. Esto es lo que sucede en pacientes con esta patología. ¿Cómo afecta la neuropatía óptica nutricional en el día al día? Habitualmente uno piensa, pero
Bueno, en nuestra sociedad tenemos pacientes que tienen buena nutrición, ¿no? Por lo menos en las zonas industrializadas. Sin embargo, no es siempre así, o sea, hay pacientes de que son veganos y no consumen lo que es la vitamina B12, o que están, ellos consideran de que está completamente prohibido comer todo lo que sea de origen animal, ¿no? Consumir todo lo que sea de origen animal. Entonces, solamente tendrían que suplementarse de vitamina B12 a través de cápsulas. ¿Cómo es que afecta la neuropatía óptica? Entonces, tenemos que encontrar también a los pacientes que empiezan a tener algún tipo de neuropatía por otras cosas. Por ejemplo, consumo de cualquier otra de estas causas. Y, por ejemplo, pacientes que tienen tratamiento para tuberculosis, también hay que darle, observarlo siempre de siempre, porque puede haber una neuropatía nutricional por tratamiento para la tuberculosis. Pacientes que son diabéticos, que tienen diabetes, siempre preguntar acerca de los medicamentos, porque si el paciente no tiene un buen consumo de vitamina B12, la metformina empieza a disminuir la absorción de la vitamina B12. Un paciente que tiene algún tipo de alteración a nivel gástrico, por ejemplo, un paciente que tiene una banda gástrica o un paciente que ha tenido resección del estómago, no va a producir suficiente factor intrínseco, que es el que se encarga de mantener fijo a la vitamina B12 y absorberlo en el intestino delgado, al final del hilo. ¿Cómo diferenciar los estadios de papiledema? Estos son así. Precoz, el nervio óptico se va a ver más rojito, hiperemia, con hiperemia. Agudo, cuando ya ha pasado un poco menos de 24 horas, de 12 a 24 horas, ya va a haber borramiento de los bordes. Crónico, cuando ya los bordes no se notan para nada. Y atrófico es cuando ya desapareció completamente los bordes para siempre. Ante la posibilidad de presentar un papiledema, ¿cuál es el enfoque más adecuado para controlar la presión arterial, para descartar hipertensión o realizar una tomografía o resonancia para descartar la lesión? Bueno, en primer lugar, en la pregunta no es la presión arterial la que causa el papiledema, sino sería una hipertensión endocraniana. A un paciente, antes de hacerle una punción lumbar, siempre hay que examinar si el paciente tiene riesgo de enclavamiento. ¿Por qué motivo? Yo le hago un fondo de ojo a un paciente, digamos, se malogró el tomógrafo. Tengo que llamar al oftalmólogo para que me indique si es que hay hipertensión endocraniana o no. Con el fondo de ojo se puede ver si hay papiledema. En caso que haya papiledema, es preferible evitar lo que es la punción lumbar, ya que esto me indica que hay hipertensión endocraniana. Por ejemplo, causas de hipertensión endocraniana puede ser un edema cerebral, puede ser un sangrado intraparenquimal o incluso un tumor. Si es que yo a este paciente, por efecto de masa, le saco o le extraigo líquido de la médula espinal, perdón, líquido del cefalorraquídeo, cualquier de ese tumor, cualquier de este efecto de masa va a empezar a empujar al cerebro para poder cubrir el espacio que estamos sacando y podríamos enclavar a nuestro paciente. Así que mucha atención en eso. ¿Cómo son producidas las drusas y cómo se pueden tratar? Las drusas son acúmulos, acá me falta escribir, son acúmulos de lípidos y proteínas. Exactamente no se sabe la causa, se sabe de que más o menos con estrés oxidativo que usualmente aparece en personas mayores a partir de los 55 años para arriba, empiezan a acumular esas drusas entre lo que es la última capa del epitelio pigmentario de la retina, la última capa de la retina, que es el EPR, y la coroides, que es el que se encarga de darle nutrición a esa parte de la retina. Es en esta zona, en la membrana de Bruch, donde empiezan a acumularse estas drusas. ¿Y cómo la tratamos? Le damos láser. Ah, y a propósito, este de acá va a ser de a partir de ahora mi nuevo logo, en honor a la rejilla de Amsler. Con la rejilla de Amsler uno puede identificar lesiones que puedan ocurrir en la mácula. Como vemos, en la rejilla de Amsler le pedimos al paciente que se tape un ojo, o sea, solamente es un ojo el que está funcionando y el otro ojo lo tapa, y con ese ojo trate de mirar acá al centro, a una distancia más o menos de lectura, digamos unos 30-40 centímetros.
y se fije si alguna de estas líneas empieza a desaparecer o a borronearse. Todas las líneas tienen que verse rectas. Y si en algún momento algunas aparecen algunas manchas, como un escotoma, o deformación de las líneas, que son metamorfopsias, esto indica de que hay algún tipo de alteración en la mácula. Si es que esto es ocasionado por las drusas o por la degeneración macular, yo de tratamiento le puedo dar pastillas, cápsulas que tome de manera diaria todos los días, que usualmente porque tienen gran cantidad de luteína, omega 3 u omega 6, antioxidantes también. O también puedo tratarlo con láser, un láser de intensidad muy leve para poder desaparecer esas drusas. ¿En qué se ve envuelto la anomalía de Morning Glory? Esta es una patología de nacimiento en el cual hay una alteración en la retina que está alrededor del nervio óptico, pero el resto de la retina se encuentra ok. Entonces el paciente, cuando yo le hago el campo visual, van a tener solamente un aumento de la mancha ciega. Son diagnósticos tardíos porque el paciente se siente bien, no hay ningún problema. Hasta cuando ya empieza a avanzar un poco más y empieza a atrofiarse un poco más el nervio óptico. ¿En qué se ve envuelto la anomalía del Morning Glory? ¿Qué otras cosas puede traerme? Pacientes con alteraciones renales, alteraciones de la línea media, encefalocele o cualquiera de los sistemas endocrinos. Así que siempre que encontremos esto, examinar el resto del cuerpo. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple tras una neuropatía óptica? La neuropatía óptica puede ser por distintas causas. ¿No? Pero más bien la pregunta sería, ¿cuál es el riesgo de desarrollar neuritis óptica después de una esclerosis múltiple, ¿no? Porque en sí la neuritis óptica no causa la esclerosis múltiple, sino más bien al revés. La esclerosis múltiple causa la neuropatía, causa la neuritis óptica. Yo le hago una resonancia o una tomografía al paciente y voy a encontrar de que hay una desmielinización. La parte de donde debería haber mielina empieza a disminuir. El paciente puede tener atrofia o puede tener una inflamación leve del nervio óptico y al momento de que empieza parece que está normal. Esta es una fotografía de un paciente normal. Es el clásico, es una neuropatía óptica retrovulvar. Se le dice neuropatía óptica retrovulvar porque es justo en las bandas de mielina del nervio óptico donde se ven afectadas. Entonces, ¿cómo le hago el diagnóstico? Este es el clásico, el paciente no ve, el oftalmólogo tampoco ve. Porque acá parece que estuviera normal. ¿Qué cosa nos daría de indicios de que el paciente al mover los ojos empieza a sentir dolor? O cuando yo le ilumino el ojo afectado, va a tener un depar. La pupila no se hace pequeña, va a tener depar positivo. Y ya más adelante la pupila va a tener su clásico de neuropatía, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la neuroretinitis? Tómenle pantallazo. Estos pueden ser virus, hongos, parásitos, bacterias, croquetas, ¿no? Como causas infecciosas, y pueden haber también las no infecciosas de las neuroretinitis, como la neuropatía hipertensiva, los estadios finales de la hipertensión arterial, afectando la retina. ¿Y de qué manera lo puedo diferenciar de otras patologías? Que también fue otra pregunta. Prácticamente no se puede diferenciar mucho. Porque al final una neuroretinitis quiere decirme de que hay una afectación de la retina, en este caso de la mácula, y una afectación del nervio óptico a la vez. O sea, prácticamente no se le puede distinguir. Yo no puedo decir cuál es la causa exacta al solamente mirarlo. Solamente puedo decir neuroretinitis. Ahora me toca buscar la causa. Por ejemplo, acá fue el caso de una Bartonella y acá una endoftalmitis. Ahora, obviamente de que si es que yo tengo el antecedente que tenga el paciente hipertensión arterial, voy a ver otros signos además, ¿no? Por ejemplo, de un paciente con hipertensión arterial voy a tener unas hemorragias en llama, o si es un paciente con retinopatía diabética, voy a encontrar microaneurismas o microhemorragias. Eso nos podría ayudar, ¿no? ¿A qué se debe la desnivelización ocular skew desviation? ¿Y con qué patología están asociadas? Bueno, están asociadas a cualquier patología del tronco encefalocriniano,
que afecten cualquiera de estos nervios, ¿no? ¿Cuál es el skew deviation? Quiere decir de que ambos ojos cuando me miran aparentemente están bien, pero cuando yo lo tapo con un medio semi-transparente, yo noto de que un ojo va hacia arriba y gira un poco hacia afuera. Y cuando lo destapo, el ojo que está hacia arriba empieza a baja y gira nuevamente hacia la nariz. Y el otro ojo hace lo contrario, ¿no? Pero en este caso, el ojo que estaría afectado, si que tapo los dos a la vez, le pido que mire al centro, pareciera que también está normal. Este es un fenómeno que voy a identificar cuando yo voy a girar la cabeza del paciente. ¿Qué síntomas presenta un paciente con una lesión de la neurona postganglionar simpática? Como ya les dije, el síndrome de Horner, que puede ser completo o incompleto. Cabe recalcar de que el paciente de tipo pediátrico, cuando hay una lesión del plexo braquial, es cuando empiezan a tener de manera congénita, ¿no? Al nacimiento. Y bueno, acá tenemos el caso de un aneurisma que está afectando la carótida interna. Entonces ahí firmemente me está afectando solamente el sistema de Horner incompleto. Acá tengo un tumor de Pancoast que está afectando ya a nivel del ápex pulmonar y ahí está afectando ya con anhidrosis. Esto está con anhidrosis. ¿Qué síntomas presenta también el paciente? Bueno, lo que ya vimos, el PAM o el PAME, alteración del músculo de Müller y del dilatador de la pupila. ¿Cuáles son las patologías neurológicas más frecuentes que producen alteraciones en el campo visual? Las más frecuentes, las macroadenomas, que van a alterar la visión de campos laterales, campos temporales. Una hemianopsia. Hemianopsia quiere decir la mitad del campo visual que está afectado. Hemianopsia bitemporal. Por un macroadenoma. ¿En qué causas neurológicas aparece la papila edematosa? Aparecen en muchas. Puede ser causas infecciosas, puede ser por la misma neuroretinitis, puede ser por X causa de edema de papila, que puede ser tanto por hipertensión endocraniana, por N cosas, o pueden ser infecciosas, virales, no infecciosas, como ya vimos anteriormente, ¿no? Ahora también hay que identificar lo que es la pseudopapiledema. Este es un término de repente nuevo para ustedes. Pseudopapiledema quiere decir de que parece papiledema, pero al final no es. Acá puede tratarse de un tumor que está creciendo al costado del nervio óptico o del mismo nervio óptico. Acá pueden ser drusas que están alrededor del nervio óptico, que también pueden ser. O también puede ser acá fibras de mielina, que ese se llama persistencia de fibras de mielina, persistencia de las fibras de mielina. El nervio óptico, cuando llega a la retina, deja de tener mielina, pero en algunas personas estas fibras de mielina todavía persisten. No causan ninguna patología, pero de todas maneras hay que siempre estar advertidos de que el nervio óptico no lo vamos a poder calcular bien. ¿En qué patologías puede presentar nódulos de Leach y cómo podemos diferenciarlos una de otra? Bueno, hasta donde yo he estudiado, solamente la neurofibromatosis tipo 1 es la que viene acompañada de estos amartomas, es decir, tumores del mismo tejido del iris. Estos se llaman amartomas, tejidos tumorales del mismo tejido del iris, que se presentan en pacientes con neurofibromatosis tipo 1, ¿no? El café olé, o el café con leche, ¿no? Estas manchitas café con leche que aparecen en el cuerpo. Y muchísimas gracias por habernos extendido hasta ahora, casi 20 minutos adicionales a lo que estaba programado, pero neurooftalmología es un montón. Me gusta también mucho neurooftalmología, a pesar de que sigue habiendo más información que todavía no sé, y siempre cosas nuevas me gusta saber. Este de acá es mi canal de YouTube, para que puedan visitarlo, y este de acá es mi cuenta de Instagram también para que me puedan agregar en caso que haya quedado alguna pregunta que no se haya resuelto ahora. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.